Te cuento que, aunque muchos prefieren los árboles naturales cortados y adornados, otros compran árboles artificiales. Esta costumbre fue creada por los alemanes que comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso teñidas. Y ya estamos de regreso con ustedes. Aquí vamos a compartir con nuestra compañera, la licenciada Ana Mirta Vargas, porque justo hoy, además de uno recibir lo que es el espíritu de la Navidad, donde uno le hace tantas peticiones, también tengo que informarle que también nuestro asistente de producción está de cumpleaños, el señor David Moisés, que está de cumpleaños en este día. Ese fue un paquetico que le mandó el espíritu de la Navidad a su mamá, para que tú veas, pero ahorita le hacemos el escándalo. Mientras tanto, que vaya tomando notas, ¿verdad? Para lo que va a pedir, a solicitarle a su espíritu de la Navidad. ¿Qué te parece, Bueno, un día muy especial, maravilloso, porque es el día del solsticio de invierno. Y qué bueno, hay algo que antes de entrar en materia yo quiero puntualizar, Saskia, y es que mucha gente todavía no procesa lo que es un equinoccio y un solsticio. Sí, hay que hacer las diferencias. El sol, cuando llega a los 0 grados de Aries, o sea, sucede el equinoccio de primavera. Entonces, el sol o sea, el día y la noche tienen la misma duración durante los equinoccios. La primavera en este lado del hemisferio. En el hemisferio sur sucede el otoño. Lo contrario no es. El equinoccio de otoño, exacto. Okay. Entonces, el sol en su movimiento aparente, 3 meses luego de esto, pues aparece el solsticio de verano. ¿Verdad? Primavera, viene el verano, entonces los días son más largos y las noches son más cortas. Luego, en su movimiento aparente, cuando el sol llega al otoño, vuelve y se restablece el balance y hay un equinoccio. Equinoccio significa equinoccio, viene de igual noche que día. Okay. Entonces, hay un balance de día y noche de nuevo, hasta llegar en su movimiento aparente de nuevo, el sol llega a Capricornio y a esos 0 grados de Capricornio, el sol en su movimiento aparente que alcanza el invierno, la noche se hace más corta, la noche más larga, de hecho es la noche más larga del año y el día más corto, o sea, en invierno de este lado del hemisferio, y en el hemisferio sur, entonces sucede lo opuesto. Solsticio significa sol estacionario. Solsticio, o sea, viene estación, o sea, en su movimiento aparente el sol llega a un punto máximo y cuando llega a ese punto se tarda 3 días y entonces echa a andar de nuevo en su movimiento aparente, vuelvo y digo, porque sabemos que el sol no se mueve, pero así era como los antiguos lo podían digerir mejor y así se quedó como un sistema heliocéntrico. Nosotros ya en astrología pues asumimos un sistema topocéntrico donde tomamos la Tierra de centro, o sea, y vemos que todo se va circulando alrededor en un movimiento aparente. Pero en la verdad es heliocéntrico, o sea, es el sol el centro y el resto es que se mueve. Muy interesante. Manuel, muy interesante. ¿Quién nos acompaña hoy? Manuel, pregunta para Ana Mirta.
Curiosidad. Esa, o sea, con el solsticio le da la entrada al invierno también, Ana Milta. Sí, exactamente. Es la entrada del invierno y es bien interesante puntualizar también que fíjate que la iglesia celebra el nacimiento del Cristo el 24, Sí, cuando es como el Cristo Sol, o sea, es el sol central de la religión. Pero vamos a recordar que no tenemos ni en el Nuevo Testamento ni en el Viejo, pues bien, hay ningún lugar donde se diga ciencia cierta cuándo nació Jesús. haga referencia. Se puso a nacer, o sea, se ubicó en esta fecha para aprovechar las fiestas que ya se hacían en la antigüedad. Ana Mirta, ¿es cierto que cuando los solsticios de invierno pasan, más o menos tenemos solamente 9 horas de claridad? Y el resto es por eso que la gente dice, ay, está oscureciendo temprano. ¿Será por eso? Porque tú dijiste que los días eran un poco más cortos. Los días son más cortos en el invierno y las noches más largas. Esta es la noche más larga del año. Y ciertamente sí tenemos, de aquí en adelante Pocas empiezan a horas. alargarse los días. Pero fíjate que las fiestas que se hacen, o sea, se decía como que el sol, se pensaba que el sol moría, entonces lo que hacían los antiguos eran hacer como fogatas, por eso el árbol de la Navidad con muchas luces y una luz central. El árbol de Navidad simboliza el árbol de la vida, de la Kabbalah. O sea, hay mucha información que debe ser estudiada ya en este tiempo del saber, Sí, de la búsqueda, aunque hay mucha información en las redes que hay que saber dónde buscar realmente. Ir Sí. a las realidades. Pero hay muchas prácticas que se hacen en días como hoy. Por ejemplo, a mí me encantaba Rituales. esos rituales, por ejemplo, la Navidad, se habla de Papá Noel o Santa rellenando. Claus, o se dice que en Escandinavia había un ser de luz que vivía alegre y contento y que tenía un aura muy rojiza y venía con muchos regalos, venía cargado de regalos según esa mitología y era una persona alegre. Es bien interesante porque esa obesidad de Santa Claus, obesidad y esa risa me recuerda a Sagitario, que es el signo de donde venimos, ¿verdad? O sea que se finaliza Sagitario, que tiene que ver con la idealización, la alegría, la expansión, y llegamos a Capricornio, que es la concretación de las ideas. O sea, para mí, yo he encontrado muchas respuestas en la astrología, verdaderamente, porque todas estas recreaciones podemos ver que tienen un significado astrológico y el uso de la astrología se pierde en la noche de los tiempos. Sí. Esta parte Así es. O sea, del es mucho más solsticio. antigua que esta y otras religiones, o sea, que tampoco tiene que ver con una creencia, sino con una sapiencia, solo que se ha manifestado la historia y los significados van como muy acorde con los tiempos de la naturaleza. Pero se viene cargado como de regalos y esos regalos pues iba favoreciendo a las personas más necesitadas, iba cumpliendo sueños, que es lo que sucede ahora. La entrada del sol a Capricornio, Capricornio tiene que ver con la materialización de lo que nosotros pensamos.
O sea, es un signo de tierra, es emprendedor, es muy de fuerza. Entonces, esta noche es una noche muy especial. Se dice que se celebra el espíritu de la Navidad. Entonces, es una historia muy linda, es una práctica, se hacen muchos rituales hermosos que pudiéramos utilizar porque no tienen nada que ver con cuestiones negativas. De hecho, el día del niño Jesús se hacen regalos, o sea, esos regalos y muchas veces el invitado, que es el cumpleañero, que es Jesús, muchas veces ni siquiera lo mencionamos en la fiesta Así es. de Navidad. O sea, vamos a recordar que en Navidad el cumpleañero es Jesús. Sí, Y Eso es vamos a verdad. hacerle regalos que sean de agrado a lo que Jesús de momento nosotros pudiéramos pensar que es lo que quiere para todos, sin excepción, que es una ¿Tienes mayor alguna equidad. ellos, pregunta? Ujú. bueno, como usted dice, Ana Milta, en cada país ellos esto del solsticio lo asocian, tienen como su tradición, porque un ejemplo, en México, ellos le llaman el nacimiento del nuevo sol, o sea, el nuevo sol. Y también lo asocian con el nacimiento del niño Messi, o sea, de México, Messi. Entonces, Okay. cada país tiene como su tradición, como su asociación con esta parte de lo que usted estaba comentando. Bueno, y fíjate que México justamente es muy visitada las pirámides por el evento astronómico que se da cuando Sí, en los solsticios y los equinoccios suceden sombra, la serpiente que se forma a través de las horas sí. en el momento del solsticio, es muy lindo. Pero para esta noche yo les sugiero que hagan sus peticiones. Y antes Eso te de iba a eso, decir, Amigo, la ¿qué me recomienda? listica, la listica, pero ¿cómo es el proceso? Porque tú tienes que hacer una lista, ¿verdad? Y de que guardarla en un lugar ahí y según van, pues, cumpliéndose los deseos, uno va tachando. Yo estoy bueno, como un poco complicada. cada ¿Cómo es la quien cosa? tiene su sistema. Ok, Ese es ¿cuál un es el tuyo? ese es un buen punto de vista, pero en mi opinión, según la tradición que yo sigo, yo lo primero que hago antes de hacer mis peticiones es hacer como preparar el lugar. O sea, yo quemo mi incienso porque el incienso es purificador. O Sí. sea, es para purificar. Que por cierto, está hasta en la Biblia un montón de veces que un día vamos a hablar del incienso en sí. ¿Y qué le Pero regalaron a Jesús los sí tres fue hermanos? incienso, Ah, incienso, ujú. mirra y oro, Y que Sí, oro. también claro. tiene otro significado. Y el día que vayamos a hablar de los reyes, vamos a hablar del significado de cada esas cosas. Pero Claro. el incienso nos armoniza, nos purifica. Luego ponemos una musiquita para tranquilizarnos, porque en un momento de tranquilidad, cuando estamos tranquilitos, podemos estar claros de qué queremos y qué no. Luego, entonces, es bueno estar en compañía de personas afines. Y si no son afines, es mejor estar solo. Y una pregunta, ¿y si yo estoy solo? Puedes hacerlo mejor, o sea, mejor Nadie solo y te va a mejor molestar. afín, pero lo que no debes estar es con personas, como me pasó una vez, que hubo una persona que llegó que no tenía creencia en eso, Ay, ni ay, ay, entendía ay. que podía, y lo que hizo fue venir a hablar de que si nadie iba a quemar su deseo, que bueno, eso fue un reperpero, pero porque en lo que son las creencias o la práctica de cada quien, pues
el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Benito Claro. Juárez, ya que estamos en México, ¿verdad? Sí. Pero Sí. es bien lindo. Cuando tú haces 21 peticiones, nosotros hacemos 21 peticiones, donde 7 son propias, Personales. Ajá. 7 personales, mía de mi propiedad, 7 que son de allegados y amigos. Y yo siempre decía en chanza, pero no está de más pedir por la persona que te dio la información. Claro, Digo, claro, eso siempre viene, ¿verdad? Sí. claro. Pero hay veces en que yo no he hecho ningún deseo igual y yo digo, Padre, que sea tu voluntad, yo me siento completa. O sea, no Y 7 tengo para el nada. mundo, ¿eh? ¿Ah? Y 7 para el mundo, ¿eh? 7 para los demás, para el mundo. Hay quienes dicen para el mundo que si la cura del cáncer, que si yo cuánto. Yo prefiero utilizar esos 7 para cosas más puntuales. O Lógico, sea, irrealizable, porque, óyeme, es muy difícil Sí. tú decir que la paz del mundo, aquí vivimos, cuando un lado porque está vamos a en pedir paz y tranquilidad, hay otro en guerra. porque O haya sea que, más equidad, para que algo más concreto. Entonces, son 21 deseos, como te decía, déjame 7 anotar. Estoy votando. impersonales, 7 tuyos que son personales, tuyos de tu propiedad, y 7 por tus allegados, familia. O sea, son 7 tuyos y 14 que no son tuyos. Bueno, pongamos todo que se vaya el COVID. Pero Exacto. incluyendo, tú puedes incluir en lo que no son tuyos, o sea, impersonales, familiares, amigos, allegados. Los de Y tu entorno para que sí, porque claro, entonces si tú tienes claridad y los que están en tu entorno están oscuros, dime, No es lo funciona. mismo, es lo es lo mismo. mismo. Y Entonces, entonces, ¿qué sigue? a la hora Ujú. final, ¿qué yo hago? Nosotros usualmente hacemos como una fogata y en esa fogata quemamos los deseos. Porque Porque hay que quemarlos. no hay que quemarlos. Nosotros los quemamos, pero te voy a decir por qué. Porque son deseos, no son metas. Ok, son deseos. Son deseos. Ah, Cuando yo tengo deseos, mis deseos, luego de que yo estoy clara y tengo la intención clara de lo que yo quiero, entonces yo lo entrego. Eso es como el correo que yo utilizo para que sea digerible, el correo que yo utilizo para Dios, para que le llegue al universo, a Dios, a la concepción de que tú tengas de Él. Yo utilizo el elemento fuego. Entonces, yo hago una especie de fogata usualmente enciendo una llama azul que se da mucho con el agua de Florida o alcoholado. Enciendo esa llama ok. azul en la fogata y entregamos los deseos, o sea, lo quemamos. Al quemarse, eso se eleva, es bien lindo. O sea, la energía que se da, porque se da como en silencio, tranquilo, y la fuerza de estar en grupo ayuda. Pero si estás solo, tu fuerza interior, tú con Dios eres mayoría. Así es. Así Pero que se puede quemar en un bol o una sí, cosa de en esa, un porque bol, imagínate, yo en este edificio, no una tú, sexta planta, qué Sí. fogata, qué. hasta en la estufa si tú quieres. Bueno, un Ah, plato, un ok. plato. Puede O sea, ser. la idea es que estés centrada, que sepas lo que quieres, que lo escribas y que lo entregues. Porque cuando tú entregas, te desapegas de lo que hay. Ah, No ok. es, no es una meta, porque en una meta, sí, en una meta tú le pones fecha y eso sí tú lo trabajas de forma diferente. Estos son deseos. Tu deseo es tal y tú le pides esa bendición al Padre. Una Ahora, si tú última quieres dejar preguntita, una copia, eso perdón, se corta en pedacitos.
No necesariamente. deseos. Nosotros ahora, si es tu gusto, conservar una copia es opcional. Pero se puede cortar para quemarse, para que no tenga el papel herido. Tú lo puedes no? quemar, sí, diferente, lo puedes cortar en pedacitos, no hay situación con eso. Ok. O sea, la idea es que te desapegues, o sea, que lo entregues, que se lo mandes, o sea, es el correo, es el deseo que es como mi oración al Padre. Y tenemos muchos testimonios. Concluye porque ya nos Bueno, dijeron pausa. Bueno, deseando que haya muchos testimonios de cada uno, de las personas que hagan sus deseos. Si no tiene la oportunidad de quemarlo, de hacer el ritual entero, con que estar claro, con pedir. Pedir más que pedir, yo diría que preguntar. Porque pedir te conecta con la carencia. Ya. Sí, y es verdad. preguntar, cuando tú preguntas por algo, tú haces como... Te estás preguntando, no, para no hacerlo desde la carencia, sino tiene con lógica. prosperidad. Tiene lógica. Y también a las personas que quieran, pues, chequear en estos momentos el momento idóneo para esas cartas natales y para iniciar el año con fuerza, dale tu celular, tu número de teléfono para hacer las citas, de manera de que puedan ir. Nunca está de más, señores, consultarse. Eso, y también el taller Transforma el guión de tu película, que usualmente lo hago en este periodo, lo pueden hacer a través hasta lo estamos haciendo por internet, por Zoom. 809-729-7020, Ana Mirta 777, o cualquier cosa, estamos aquí en Hora de TTV 07. En Hora de TV. Perfecto. Ana Mirta, mejor de ahí no pudo ser, porque ya yo sí aprendí ya de cómo son los deseos, porque mira ya por donde yo andaba, guardarlo dentro de un libro. Ya tú sabes. Vamos a dejar de pedir y vamos a empezar a agradecer, como hacía Jesús. Claro. También. Manuel, ¿qué tú dices para irnos a la pausa? Bueno, Ana, yo tenía otra forma, yo lo escribía y lo guardaba debajo del colchón, pero ya como usted lo dice, ya yo lo tengo aquí anotado, Es un punto de vista, si te sientes cómodo, sigue haciéndolo, no hay problema. Es algo que me funcione, me voy a llevar de ustedes. Eso es lo que pasa, porque a mí como que no me ha salido. Bueno, gracias Ana Mirta por compartir todo eso, esos conocimientos con nosotros. Nosotros vamos a ir a una pausa porque este programa sigue. Bendiciones.